por sintonizarnos una vez más aquí en el zumbido del moscardón. Ayer nos amanecimos con que servicios digitales como por ejemplo la transnacional Netflix o Spotify aumentarán sus precios para afectar a los ya muy lastimados bolsillos mexicanos que han perdido mucho en esta crisis por el COVID-19. Esto gracias a que el gobierno federal ha decidido cobrar el 16% del impuesto al valor agregado, es decir, el IVA, a todas las compras que se realicen a través de las famosas aplicaciones o apps. Entonces, servicios como Uber, que te manda un vehículo a donde lo solicites en algunos estados de la República, o comida de tu restaurante preferido, le costarán a los mexicanos 16% más. Forbes México nos hizo el favor de calcular cuánto sería el incremento en los costos de 4 plataformas que los paisanos usamos mucho, basado en el 16% de IVA que no incrementaría en 2021, ni incrementó en 2020 y esperemos que siga en el 16%. Aquí el cálculo de Forbes. Netflix aumentará en su paquete básico con una sola caja y sin HD de 129 pesos a 146.16. Mientras que Uber, si te cobraba del centro histórico de la Ciudad de México al Castillo de Chapultepec entre 80 y 110 pesos, ahora costará de 92.8 a 127 pesos. Spotify, en su plan individual, el más básico, pasará de 99 a 114.84, igual que Amazon Prime Video, que vale exactamente lo mismo que Spotify. La regulación de los impuestos en materia digital ha sido un tema en el que muchos países se han visto envueltos, sobre todo en los desarrolladores de aplicaciones, y por supuesto que hay legislación al respecto en regiones como la Unión Europea, Estados Unidos, algunos países de Medio Oriente, algunos países de Oriente, pero muy pocos en África o América Latina, y es así porque las economías de las naciones del tercer mundo no soportan el pago de impuestos. Me explico. La Unión Europea, por ejemplo, en su marco legal para el cobro de intereses de servicios digitales, obliga al desarrollador a captar el impuesto que tenga el país a donde vendió su servicio o su producto. Lo mismo sucede con Estados Unidos, que son 2 de las 3 regiones globales donde más se desarrollan aplicaciones para servicios digitales. Ellos son los inventores, pues, de las apps. El umbral de las fronteras en el mundo se está diluyendo. Por eso los gobiernos no quieren perder una parte del gran pastel, un jugoso pastel que significa el cobro de los servicios digitales. Apilan leyes para poder obligar al desarrollador de la app que recaude dinero por él, y obvio es un dinero que pasa de la mano del cliente al bolsillo del gobierno, y el afectado pues justamente es el pueblo. Se supone que los impuestos te los regresan en carreteras, en alcantarillado, en agua potable, en luz, etc. Pero finalmente se lo cobran al pueblo. Y para Andrés Manuel, primero son los pobres. Ese dinero es para regalárselo, para repartirlo entre los pobres. Voy a citar un argumento de Alfonso Ramírez Cuellar. Él es presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que él tiene una pizca de vergüenza. Dice: es meter una regulación fiscal a las plataformas que contribuyan en aquellos lugares donde se genera el consumo de una mayor fortaleza económica para dichas empresas. ¿Usted lo entendió? Yo tampoco. Diputado por Morena y por tanto gato del presidente, este individuo supone que exigirle a los desarrolladores el cobro del IVA va a fortalecer a dichas empresas, cuando de lo que se trata es de cobrarle a la masa de ciudadanos mexicanos un impuesto al valor agregado que tiene un costo constitucional de 16% por ejemplo, ver televisión en una aplicación como Blim o como Netflix. Me parece que a los diputados de Morena se les olvidó lo que su jefe máximo, el jefe de la manada, dijo: estamos elaborando el proyecto de ley de ingresos y presupuesto de egresos para el próximo año. Informo a los mexicanos que vamos a seguir cumpliendo con el compromiso de no aumentar impuestos ni crear impuestos nuevos. Eso lo dijo AMLO para el presupuesto de este 2020 que ya fue aprobado, pero fue una propuesta, una promesa de campaña reiterada en todos lados, porque siempre dijo primero los pobres. ¿Qué pasó? ¿Por qué en menos de 8 meses don López cambió de parecer y ahora quiere imponernos un cobro hasta por pedir comida en una aplicación? Me parece que hay 2 factores importantes. Y claro, por supuesto, el primero es la pandemia, que ni en las peores pesadillas del PG pensó que le pasaría a él, y que a la fecha lleva más de 300,000 empleos perdidos. Eso es una realidad tangible. Y no vamos ni a la mitad.
Y segundo, el peje siempre le apostó al petróleo y en su primer año los precios del barril cayeron por debajo del cero, igual que su crecimiento económico. No hubo, por debajo del cero. El presidente, así entre comillas y con minúsculas, sigue pensando que Pemex es una buena opción cuando las calificadoras han puesto en duda siquiera la viabilidad de una empresa paraestatal que pierde por extraer y por refinar el petróleo 68 millones de dólares diarios. Sin embargo, la terquedad de Don López lo tiene construyendo una refinería más de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, sin darse cuenta que eso le va a afectar más, mucho más la economía. La crisis social que vivimos los mexicanos le está pegando duro también al proyecto clientelar de Don López, que ya no tiene dinero para repartirle a sus seguidores para que sigan votando por sus caprichos. Por eso le urge recaudar dinero, le urge recaudar, le urge tener dinero como dé lugar, porque los recursos petroleros ya no son opción. Desdeñó a los empresarios y la recaudación que tiene no le alcanza para los millones que votaron por él y le exigen el pago de ninis, el pago de adultos mayores, bienestar y todas las falsas promesas que hizo en campaña. Por cierto, ¿alguien se acuerda del proyecto alternativo de nación? Pues para algunos era viable, ¿no? El presidente, así entre comillas y con minúsculas, definitivamente ha entrado en una crisis porque tiene que gravar servicios que ocupan hasta los pobres que tanto protege y no tiene capacidad de producir dinero porque nunca en su vida ha trabajado. Por tanto, no tiene idea de cómo hacerlo. Esperemos que los miembros de la manada en San Lázaro le hagan caso a su pastor y reculen el cobro de un impuesto cuya regulación debe ser globalizada y no aldeana. Muchas gracias por verme, por escucharme allá en Tuxtepec, en TV Bus, también en el canal 47 de Puerto Escondido, y a mis amigos de la Mixteca les mando un gran saludo. Síganme en @LeivaAguilar con una sola A y con un Y y V, en Instagram también como Leiva Aguilar. Muchísimas gracias.